Y bueno, continuamos con nuestro último segmento de Pico a Pico. Y esta noche estamos con una invitada muy especial. Ella es Dulce Ramírez, directora ejecutiva de Igualdad Animal México, una organización internacional de protección animal con presencia en 8 países. Ha sido activista del movimiento de defensa animal por más de 15 años. Ha realizado programas para promover una alimentación más compasiva con los animales, ha participado activamente en las propuestas de ley para tipificar la crueldad animal como delito, para abolir los circos con animales y la tauromaquia, así como las iniciativas de ley para incluir a los animales de granja en las leyes de protección animal del país. También se ha infiltrado en granjas y mataderos como investigadora y ha coordinado el equipo de investigadores que ha documentado la ganadería industrial en México. Muy buenas noches, Dulce. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida. Es un honor para nosotros tenerte aquí en el programa esta noche. Muchas gracias a ti, Shadi. El honor es mío. Creo que me encanta estar con hermanos latinoamericanos y estoy muy feliz de estar en esta tu audiencia y pues vamos a platicar cómo van las cosas para los animales en México y en Ecuador, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Bueno, iniciamos un poquito contándote también que Igualdad Animal es una referencia para nosotros, lo es a nivel internacional, por sus campañas educativas, por supuesto, las denuncias y sobre todo las investigaciones. Por favor, cuéntanos cuál ha sido el alcance de las investigaciones y por qué se dedica Igualdad Animal a realizar este tipo de trabajo. Pues mira, son más de ya 13 años haciendo investigaciones en todo el mundo. Hemos accedido a más de 700 granjas, entre granjas y mataderos, y creo que el espíritu de este trabajo radica en algo que creemos en todo Igualdad Animal y compartimos, que es que la información es poder para el cambio, Shadi. Si informamos, podemos tomar decisiones en consecuencia de eso que estamos viendo. Y las investigaciones nos permiten tener una incidencia altísima, ya sea desde la educación. Las investigaciones nos sirven para la educación, para trabajar con empresas, para trabajar con los gobiernos. Es decir, con la investigación surge esta esperanza, de alguna manera, de revelar lo que se oculta dentro de granjas y mataderos, lo que se oculta, el sufrimiento que no vemos en la publicidad de la ganadería industrial, y de ahí deriva en que afortunadamente, digo, hemos tenido la suerte de construir un equipo increíble de investigadores en todo el mundo, investigadoras también en todo el mundo, y que otros grupos y otras organizaciones pueden acceder a ese material. Creo que eso es muy importante también porque tú puedes solicitar el material de igualdad animal, utilizarlo en tus campañas, y eso ha sido, creo que, lo que nos ha mantenido también en este crecimiento constante. Pero la investigación definitivamente reconozco que es lo que puede transformar al mundo. Si no conocemos la verdad, Shadi, difícilmente vamos a poder actuar para cambiarla. Así es, estamos de acuerdo. Creo que las imágenes tienen un poder increíble. Eh, bueno, nosotros acá, por ejemplo, en el país, aterrizando un poquito respecto a las investigaciones, muchas veces nos dicen, bueno, pero eso no sucede aquí, eso solo pasa en Estados Unidos, eso solo pasa en cualquier otro lugar. Y quizás parte un poco de este rechazo que sentimos por no querer ver lo que está sucediendo. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Dentro de su experiencia, ¿pasa en todos los países cosas Sí, bueno, similares? debemos entender dos cosas, para mí son primordiales. La ganadería industrial ha normalizado las prácticas en contra de los animales en todo el mundo. Es decir, la forma en la que los animales son considerados máquinas de producción son prácticas ya estandarizadas a lo largo del mundo. Sí, cambia el contexto, cambian las formas, cambian muchas cosas, pero en mi experiencia sí es muy importante y siempre aconsejo que acudan a su contexto, a su realidad y logren entender qué está sucediendo con los animales en tu país para que pueda ser mucho más asertivo en las decisiones, en la campaña, si decides una campaña, una ley. Si no entendemos la situación y el contexto, la realidad de los animales, de la ganadería industrial en nuestro país, difícilmente vamos a poder ayudar a estos animales. Para nosotros fue muy importante esto que mencionas porque pues si bien tenemos trabajando en México más de 8 años, yo empecé con Igualdad Animal como voluntaria hace 8 años aproximadamente. Hacíamos distintos trabajos de colectivo, hacíamos comida vegana para poder financiar los carteles, las protestas y bueno, finalmente cuando mostrábamos carteles, eso que mencionas es muy común y puede ser porque la gente no quiere ver,
pero también es cierto que dicen, esto no es México, esto no pasa en México. Pero entonces, en esa necesidad es que decidimos entrar a documentar la ganadería en México y entonces decir, esto es México, ¿sabes? Esto está pasando en nuestro país. Yo sé que a veces los recursos o la cantidad de personas dificulta la investigación, pero siempre es importante para mí aconsejarles que aunque usen imágenes de una de las prácticas que ya en todo el mundo existen, es importante mostrar la realidad, por ejemplo, en Ecuador, qué está pasando, cómo viven los animales, cuántos animales se matan al año, cuáles son las prácticas más comunes a diferencia de otros países. Y creo que eso es valioso. Así es, como tú nos dices, justo la investigación es importante para conocer qué es lo que pasa en cada país. Y bueno, ustedes también han tenido este trabajo de infiltrarse a estas granjas en diferentes lugares para evidenciar el abuso al que están sometidos millones de animales. Y bueno, uno de los más impactantes realmente dentro de este contexto en el que estamos viviendo es justamente los mercados de animales vivos en China. No sé si nos puedes contar un poquito Sí, pues acerca de mira, esto. nuestro trabajo en China es desde el 2013 y 2014, cuando empezamos a documentar el comercio de carne de perro y gato en esos países. Y en la situación en la que estamos viviendo en el COVID, regresamos a documentar este año, fue en febrero, y luego ahora en mayo, porque más de 500,000 de personas habían firmado esta campaña, Shadi, y queríamos darles respuestas. Queríamos decir, esto está pasando. Recibíamos información de que ya se habían prohibido los mercados, ya se habían prohibido ciertos animales. Lo cierto es que no, las imágenes son impactantes. Nos damos cuenta que animales que nunca convivirían en su estado natural, como animales silvestres, con animales domésticos, con animales acuáticos, están en un mismo lugar, en confinamiento, en jaulas, sufriendo terriblemente. Y en medio de una crisis de salud mundial que pues es sin precedentes, Shadi. Nos tienen confinamiento desde hace tanto tiempo y es por esa razón que esta campaña es internacional, es una campaña global. Seguramente a lo mejor en Ecuador o en otros países latinoamericanos no entendemos como tal el mercado húmedo, ¿no? Pero seguramente tenemos tianguis. En México, por ejemplo, hay tianguis o mercados que venden animales vivos y que matan animales vivos como el pollo. Entonces, es una problemática definitivamente global. Por eso es que estamos trabajando en ello. Cuéntame, por favor, Dulce, ¿a quién está dirigida esta campaña, no? O sea, estas firmas, hay más de 500,000 de firmas en la petición en línea. Cuéntame a quién está dirigida y qué es lo que se espera con esto. Bueno, la campaña en febrero, la primera que lanzamos fue con una petición muy, muy fuerte a la ONU, porque reconocemos que parte de las recomendaciones de la ONU y de la OMS pues, están orientadas al tema de sanidad mundial, zoonótica. Y ahora hacemos una tripartita que tiene que ver con el gobierno chino. Si bien el gobierno chino ha intentado regular en ciertas provincias estos mercados, pues no ha logrado la implementación. Entonces la petición está dirigida al gobierno chino, a la ONU y a la OMS, y en específico la ONU porque pues ha sido bastante laxa con las recomendaciones que ha dado sobre estos lugares. Entonces es una petición que puede ser utilizada para el contexto de cada país. En el caso de México, a raíz de esta campaña, presentamos una iniciativa en el Senado de la República para prohibir que se vendan y maten animales en mercados de nuestro país. Entonces, esta campaña global te permite llevarla a un contexto local para poder trabajar en función de prohibir este tipo de lugares. Cuéntanos un poquito, Dulce, ¿cómo se encuentran los animales en estos mercados? No sé si nos puedes hacer una pequeña descripción para que la gente pueda imaginarse qué es lo que estarían pasando estos animales, cómo se encuentran en estos mercados. Creo que podría platicarles de la primera imagen que realmente me perturbó, es sobre todo el confinamiento en jaulas, o sea que los animales, no solo pensar todo lo que han padecido en los traslados hasta llegar al mercado, pero están en jaulas. Animales, vimos, bueno, en la primera investigación había perros, había gatos, y uno que convive tanto con estos animales en casa, ¿no? De pronto verlos en esas situaciones y trasladarlo a otros animales como tortugas o como sapos o como gallinas o pollos. Esta última imagen, no sé si han podido verla, pero si no, recomiendo el video.
como mucha gente podrá decir que no quiere ver videos o imágenes crueles, pero creo que es importante ver al menos los primeros minutos donde explicamos qué está sucediendo. Hay una imagen de unos patos en un costal. Creo que son 12 patos que solo se asoman sus cabezas. Y después esos patos se matan en el lugar y son transportados en motonetas al aire libre, donde después están el smog, la contaminación. O sea, es una cosa tremenda. Y encontramos también mucho animal acuático, vimos muchísima suciedad, animales que son matados sin ningún tipo de inspección sanitaria, no se sabe la procedencia de esos animales, cómo, de dónde vienen, si fueron extraídos bajo el comercio ilegal, realmente muy perturbador. La situación es alarmante, es urgente que actuemos para terminar con esto, no solo ya por los riesgos a la humanidad, que creo que los gobiernos tendrían que priorizar esa parte, y para de este lado que estamos preocupados por la protección y el bienestar de los animales, pues definitivamente es algo que nos perturba, pensar en todo el sufrimiento que estos animales están padeciendo en estos lugares y que es labor de todos, Shadi, en lo individual y en lo colectivo tenemos que apoyar campañas que permitan estos cambios a nivel global. Así es, muy de acuerdo con eso. Y cuéntame, ¿qué hace la gente? O sea, para ellos es algo totalmente normal. ¿Qué es lo que hacen las autoridades? ¿No existe ningún tipo de control ya en esos sitios? ¿O cómo se ve? ¿Cómo es un día normal en estos mercados? Sí, bueno, pues la afluencia de gente era altísima. Lo que revelaron los investigadores es que no había ningún inspector, no había ninguna autoridad vigilando, no había ningún filtro sanitario y había muchísima gente, tanto del lado de los comerciantes como la gente que está comprando. Debemos entender, Shadi, también es muy importante que esto no es un problema de China, estos no son los chinos y es importante decir esto para nosotros porque nosotros definitivamente reconocemos los retos sociales, los retos culturales y estamos en contra de cualquier postura que lleve al foco o de alguna manera señale a un solo país o a un solo gentilicio, ¿no? Como es los chinos, no es así. En todos lados sucede. En México, las mexicanas, los mexicanos, en Ecuador, en Chile. Es decir, la normalización de la violencia hacia los animales es altísima. Entonces, las personas que acuden a estos mercados pueden acudir por cultura, porque así ha sido siempre, porque no han tenido toda la información. Recordemos que China es un país con la más alta población mundial. Entonces, esto tiene un factor que debemos entender a la hora de solicitarlo, pero también debemos ser tajantes y decir, esto está mal, ¿sabes? Esto no está bien, ¿cómo podemos ayudar para que lo cambies? Y parte de eso es importante que no es solo señalar. Cuando creamos una campaña, es importante, investigas, creas la campaña y das una solución. No podemos solo salir y decir esto está mal, pero ¿qué proponemos? ¿Qué queremos? ¿No? Y creo que ahí radica el poder del trabajo o los alcances que tiene esta campaña, porque ha involucrado a muchísimos activistas locales en China que nos han ayudado a acceder a estos lugares, que quieren terminar con esto. Entonces, sí creo que si bien vemos un mercado lleno de personas, como también lo vemos en México, en plena pandemia, como a lo mejor la gente no está respetando el no salir a casa, el cuidarse, o sea, son varias situaciones que creo que es importante reflexionar al respecto, porque no es solo China, no es solo Asia. Sí, en escala tiene sus diferencias a otros países, pero está sucediendo en todo el mundo. Los animales sufren con todas sus noches y todos sus días en todas partes del mundo y hay activistas maravillosos como ustedes que están trabajando, como estamos en México. Hay muchísimos activistas y personas a quienes les importa lo que está sucediendo con los animales y es por eso que vamos a terminar con los mercados húmedos de todo el mundo, Shadi. Así es, esperamos que eso pues lo más pronto posible se haga realidad. Y sí, efectivamente, es importante lo que mencionas. Acá en Ecuador, en el pasado, hace algunos años, había un famosísimo mercado de Pompeya, justamente este mercado donde se vendían animales silvestres para el consumo. Eh, si bien aquí nosotros sí tenemos prohibido el tema del consumo de animales silvestres, excepto para ciertas comunidades que son como muy específicos, pero está prohibido. Aún así se sigue haciendo. De hecho, con todo este problema que sucedió con la pandemia, con todas las noticias que surgen,
digamos que está en boca de todos, que la mala relación que tenemos con la naturaleza causa problemas de salud en la población humana. Sin embargo, es muy difícil de que esto llegue como a calar en estos espacios. ¿Por qué consideras que es tan difícil cambiar y prohibir estos mercados húmedos? Porque digamos, o sea, bueno, ya tenemos una pandemia, o sea, quizá esto nos debía haber enseñado, simplemente se prohíbe y toda la gente está feliz, ¿no? Porque vamos a evitar la nueva pandemia. Pero no es tan sencillo. ¿Cuál crees que sea la razón? Sí, definitivamente no es sencillo y creo que debe ser una labor transversal. Es decir, si tú trabajas en educación, trabajas en leyes y trabajas de alguna manera con empresas o los tomadores de decisiones, tiene que siempre ser transversal. Y eso te lo da las investigaciones. Si tú informas, va a haber una sucesión de cosas que vas a hacer como activista, ya sea una campaña, la socialización, ahora las redes sociales que debido al COVID, pues más gente se une a las redes sociales y es la forma ahora digital de convivir. Entonces, sí, el cambio individual o la idiosincrasia del ser humano, nuestra forma de ser, pues sí va a ser muy retadora, ¿no? Entonces, creo yo que siempre debemos asegurar que informamos, que educamos, que pedimos, que dirigimos y así transformamos. Creo que esa es la línea que toda campaña o toda intención debe tener para lograr pues que quede en la sociedad, ¿no? Y que si bien, por ejemplo, como dicen, los animales silvestres o los perros y gatos tienen mayores protecciones animales. Hemos ido avanzando en estas cosas, pero sigue habiendo un grupo de animales excluido totalmente de estas normativas, que son los animales que son explotados en la ganadería industrial. Pollos, vacas, gallinas. Las gallinas pasan su vida en una jaula por más de casi 2 años, donde no pueden ni extender sus alas en la industria del huevo, por ejemplo. Entonces, esto es cómo hacemos que la sociedad que se preocupa por los animales silvestres, por los gatos y perros, también traslade y amplíe su marco de compasión a otros animales. Lo hacemos a través de los procesos que tenemos en la educación y en las campañas, creo yo, Shadi. Así es, aunque es un proceso largo, creo que es súper necesario y que cada vez también más personas se están uniendo. La misma sociedad de China, por ejemplo, que ya hay mucha gente que está en contra. ¿Cómo ha sido el trabajo con los activistas locales? Porque obviamente muchos de ellos ya se están o han tenido este proceso de concienciación y ellos pues están en contra de estas prácticas del tema de los perros, los gatos y también estos mercados. Cuéntanos un poco cómo ha sido esto. Sí, pues efectivamente hay diferentes grupos, organizaciones que que han ido recolectando información y que si a veces los recursos les son insuficientes, pues acuden a organizaciones como las nuestras y nosotros colaboramos con ellos. Pero realmente el trabajo más fuerte, digo, los investigadores de igualdad animal realmente los admiro y respeto muchísimo y han logrado imágenes que nunca hubiéramos podido siquiera imaginar en un video o verlas, ¿no? Porque el acceso es realmente, no solo es peligroso, sino que, digo, grabar es muy, muy difícil. Y en el caso como la mayoría de las personas todavía en China evitan comprar ciertos animales silvestres o incluso perros y gatos, se conoce esto ya como organizaciones criminales, es decir, que roban animales, que se dedican al mercado negro, o sea, que sí hay un riesgo muy alto tanto para los activistas locales y también que el gobierno tiene sanciones muy altas para quien obtiene estas imágenes, ¿sabes? Entonces, creo que nada sería posible si no tuviéramos activistas locales y eso es lo que ha buscado siempre Igualdad Animal. Igualdad Animal, estamos en 8 países ya, pero todos sus directores ejecutivos y todo su equipo de trabajo en cada país es de ese país. Son activistas que conocen su entorno, que conocen a los animales, que conocen qué es lo que está sucediendo y esa es la forma en la que respetamos los contextos, ¿no? Es una organización internacional que trabaja y diseña estrategias o campañas en base a los contextos de los países en los que estamos presentes. Y pasa con China también. Nosotros acudimos a China gracias al llamado de estos activistas y a la colaboración de estos activistas locales. Esas son muy buenas noticias porque obviamente mientras más esté la misma población empoderada y que conozca de estos temas, pues ellos van a ser quizá mejores interlocutores del mensaje que buscamos, que es justamente terminar con estos mercados de sufrimiento de tantos animales. Así es. Este,
Cuéntame un poco también qué es lo que más preocupa de la existencia de estos mercados. Hablamos un poco de las consecuencias de salud hacia los seres humanos, pero ¿cuáles son otras consecuencias que también están presentes en estos mercados? Pues yo creo que, digo, las consecuencias son altísimas, pero en términos de prioridades, hoy en día, en medio de un virus zoonótico como es el COVID, que aparte está mutando, porque tenemos que entender que 3 de cada 4 enfermedades infecciosas en el ser humano son de origen zoonótico. ¿Qué significa esto? Bueno, que hemos sometido a los animales a tantas prácticas y explotación donde el confinamiento de los animales los lleva a estar en condiciones terribles de salud, donde se crean focos de infección, donde se les dan antibióticos para resolver el problema que finalmente también los seres humanos están consumiendo. Estuvimos consumiendo algunos de nosotros. Entonces, es muy común de pronto escuchar, oye, me enfermé, pero a mí ya no me hizo nada mi antibiótico, mi inyección no, o sea, no me curo. Y eso es porque también hacemos resistencia antibacteriana, o sea, al antibiótico. Entonces, creo yo que el tema de las enfermedades zoonóticas es algo que como activistas siempre debemos ventilar. Tenemos la gripe aviar, el SARS, el MERS. Son enfermedades que van a, para mí, lo platicaba mucho con mi equipo, es qué nuevas pandemias nos esperan. O sea, estamos a tiempo de prevenir esta pandemia y qué va a suceder en un futuro si no cambiamos la situación que viven los animales, si no cambiamos la forma en la que estamos tratando y sometiendo a los animales, donde las grandes corporaciones no solo llegan a los países a devastar los recursos naturales, sino que también están sometiendo a los animales a estas prácticas, poniendo en riesgo a la población, ¿no? Cuando hacemos este análisis, a lo mejor con una encuesta básica, en el caso de México tenemos ciertos datos que arrojan las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, que están relacionadas directamente con el exceso de consumo de carne. Y que seguramente en tu país o en otros países hay similitudes, ¿no? Pero también hay mucha pobreza y hay mala distribución de la riqueza y de la alimentación. Entonces, eso es la ganadería industrial. No hablamos, al final los mercados húmedos parten de esta idea o de este pensamiento que nos lleva a usar a los animales porque creemos que podemos usarlos, porque el ser humano ha arrasado con todo eso. Y hoy en día reconocer que compartimos el planeta con otros animales, que debemos respetar sus ecosistemas porque las consecuencias son altísimas, altísimas. El calentamiento global, la deforestación, y más ahora que las grandes corporaciones están allá quemando el Amazonas, que se van a acercar a más países latinoamericanos con grandes recursos. Creo que es muy importante que siempre tengamos información, porque hay muchísimas personas que a lo mejor los animales no les significan o no logran conectar, pero sí el medio ambiente, pero sí el agua. ¿Qué va a pasar cuando entremos a guerras por agua? Imagínate, Shadi. Y no quiero ser apocalíptica, pero realmente pensar en que estamos a tiempo de revertir el gran daño que hemos causado es empezar a considerar la vida de los animales, ¿no? Tocaste un punto importantísimo, Dulce, en el tema de quién se beneficia de esto, porque obviamente los animales no son, pero ¿quién sí se beneficia de esto? Las grandes corporaciones. Al final estamos hablando de transnacionales que monopolizan el mercado también, y yo creo que ustedes si están trabajando con productores libres de jaula, se dan cuenta de los grandes retos a los que enfrentan, ¿no? Porque las grandes corporaciones siguen manteniendo a las gallinas enjauladas para reducir costos, para tener el mayor número de aves, sin importar las condiciones tanto de sanidad como de bienestar animal. Entonces, creo yo que cuando empezamos y que también es un proceso social, es un tema de justicia social cuando empezamos a decir, consume local, consume, ve a la tiendita de la esquina en lugar de a un gran supermercado. Estas cosas van dándose, pero lleva mucho tiempo. Las transnacionales que existen hoy en día, tenemos que exigirles cambios profundos, o sea, cambios importantes y significativos. Si tú te acercas a una empresa y le dices, el bienestar animal cuesta, sí. Sacar a las gallinas de las jaulas sí te va a costar, pero es lo que tenemos que hacer.
O sea, no puede seguir existiendo un sistema tan cruel como las jaulas dentro de la producción de huevo. En México, más de 90 empresas ya han hecho compromisos para ser libres de jaula y creo que es algo que nunca debemos dejar de hacer, ¿no? Dejar de pedir. Logrando eso, Shadi, vamos a lograr y vamos a empezar a pedir otras cosas, porque así ha sido la evolución del movimiento de protección animal y más ahora que visibilizamos a las gallinas. Cuando pensamos que íbamos a poner un video o hacer una ley para darle protección a las gallinas, ¿sabes? Era como, lo veíamos tan lejano hace 15 años, hace 10 años, y ahora estos animales tienen que ser una prioridad porque se están matando millones todos los días en todo el mundo y su sufrimiento es abrumador. Así es, Dulce. Nosotros también, bueno, apoyamos, compartimos y trabajamos en esta campaña de gallinas para eliminar las jaulas de batería por todo lo que tú mencionas, problemas sanitarios y de bienestar animal. Yo creo que no existe y no es compatible justamente esto, un producto de origen animal que sea con bienestar y barato. Eso creo que no combina de ninguna manera. Bueno, estamos por finalizar nuestro programa. Queremos agradecerte muchísimo por aceptar esta invitación. No sé si es que nos puedes dejar con un mensaje final para la audiencia que nos está escuchando. Pues gracias a ti, a su increíble equipo. Son una inspiración, Shadi, para nosotros. Todos los activistas de todo el mundo nos inspiran a continuar y los invito a que conozcan el trabajo de tanto local, obviamente el que hacen ustedes, que seguramente es maravilloso, y que conozcan también qué está pasando con nuestros países hermanos, ¿no? Para ver qué han hecho, para aprender, en qué se equivocaron para no equivocarnos nosotros. Y creo que esa es la riqueza del movimiento hoy en día de derechos animales, en la que podamos compartir experiencias, en que podamos colaborar, porque la vida de los animales depende de ello. Entonces, entre más asertivos seamos, entre más efectivos seamos, pues vamos a asegurar que sí estamos ayudando a los animales. Entonces, pues yo felicitarlos, agradecerles muchísimo el trabajo que hacen por los animales todos los días y que no duden en visitar igualdadanimal.mx/mercados para que firmen, conozcan la petición y la campaña actual que estamos y que pues todavía no acaba el año y vienen más cosas, más trabajo, pero que vamos a conseguirlo, Shadi. Los animales tienen grandes aliados y no vamos a detenernos. Así es, y vamos a seguir trabajando en eso y cuentan también con todo nuestro apoyo. Hemos ya compartido también la petición para que las personas puedan seguir sumándose, firmando y así pues llegar a las organizaciones que queremos que actúen ya. Muchísimas gracias, Dulce. Gracias Y a ti. gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos la próxima semana aquí en nuestro programa de Primera Garra por la radio de la Asamblea a las 9 de la noche.